Queridos amigos, amigas, muy buenas noches. Qué alegría poder compartir una noche más aquí en el Ecuador Today, en nuestro programa Otra Mirada. Y esta noche tenemos el gusto, el placer de tener con nosotros a Tania Chicaiza. Sí, ella es doctora en Dirección y Mercadotecnia, es PhD por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Sí, tiene también un diploma superior en docencia universitaria de cuarto nivel, un diploma de la Universidad Politécnica Salesiana. Bueno, de verdad, un gran currículum. Nos alegra mucho que estés con nosotros, Tania. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Ecuador Today y a todos los medios que nos ven y sobre todo a generar estos espacios de compartir y de conocimiento. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Tania. Bueno, y tú sabes que ahora mismo, pues, los ánimos como que están un poquito preocupados, ¿no? No solamente por el ciudadano de a pie, incluso por algunas organizaciones. Ahora tenemos nuevo presidente, Tania, pero sí nos preocupa un poco la política económica de este gobierno, ¿sí? En una situación que aún la pandemia pues está golpeando muchísimo la vida cotidiana de los ecuatorianos, de las ecuatorianas principalmente, que hemos visto que en la pandemia han sido las más afectadas y que no hemos logrado esta reactivación económica que ha prometido el gobierno, ¿no? Y parece ser, sí, que con la nueva política que ya ha mencionado el nuevo ministro de Economía, ¿verdad? Quizás están apuntando a otros sectores, Tania. Creo que son otros sectores los que van a resultar beneficiados con esta política de amistad, amistosa, que ha dicho el nuevo ministro, ¿no? ¿Cómo ves la política del gobierno Lazo, del gobierno de Lazo, estimada Tania? ¿Cómo ves la política de nuestro nuevo presidente? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Verónica, definitivamente estamos atravesando un momento complejo porque pues todas las predicciones que dan los mismos organismos multilaterales con los que incluso tenemos ahorita un vínculo demasiado estrecho, pues no dan los mejores augurios para el Ecuador. De hecho, está calificada como posiblemente la peor economía para el 2021 o con los peores resultados económicos para el 2021, siendo los sectores más afectados efectivamente el del turismo. Hay algunos organismos internacionales que incluso se han lanzado a decir que el Ecuador tendrá su segunda nueva recesión en el 2021, muy parecido a lo que va a pasar con Argentina. Pero en el Ecuador hay una cuestión terrible, precisamente que respondiendo a tu pregunta, y es que las políticas son totalmente de corte neoliberal. Y eso significa que un Estado de ese tipo o con esa visión y con esa política privilegia ante todo a las élites, a las grandes élites corporativas, ¿no es cierto? Entonces ellos son, por supuesto, en un escenario neoliberal los grandes ganadores, porque son los que se sobreponen hacia el Estado-Nación. Y el Estado-Nación o el Estado como tal está dispuesto más bien a generar políticas que les favorezca en desmedro incluso de los pequeños emprendimientos, de los pequeños productores y sin duda del mismo consumidor. Esta política es la peor que se puede tomar en un momento de crisis tal como la que atravesamos, porque atravesamos una crisis de pandemia siendo asimismo, lastimosamente, en nuestro país uno de los más afectados o con mayores índices de mortalidad. Pues obviamente no podemos comparar con las cifras de Brasil porque Brasil es inmenso, pero si sacamos un dato per cápita, pues el Ecuador estará por cifras extremadamente parecidas con el caso de Brasil. Y en medio de una recesión y una pérdida masiva de empleo, lo que ha hecho el gobierno es precisamente poner políticas donde infringe las leyes mínimas, los derechos mínimos laborales y ha creado más vulnerabilidad en el tema de trabajo. No ha sido un Estado que ha buscado ninguna compensación económica como para la mayoría o como los pequeños emprendedores y más bien nos ha dejado la suerte. Y las políticas que vienen neoliberales simplemente han reafirmado o han dado una continuidad a eso que ya vivimos con el gobierno anterior. Es decir, hasta el momento no hemos visto ninguna mejora, ningún cambio y los datos de los mismos organismos internacionales dicen será un año pésimo económicamente hablando para el Ecuador. Uy, Tania, pues sí se ve un escenario complicado y más, como tú lo mencionabas, ¿no? Con la crisis que se siente ya todos los días, el desempleo, las tasas de desempleo han crecido, Así. ¿sí? Y bueno, y no es algo que uno ve, la tasa de desempleo, ¿no? Ves a tu familiar, ves a un amigo, o sea, incluso las mismas redes familiares de amistad decimos, bueno, ¿qué va a pasar, no? Incluso nosotros mismos que tratamos de mantener estos espacios independientes y tú, pues con la pura voluntad y el esfuerzo, pues
ciudadano, vamos a decirlo, ¿no? Así Pero es. ante eso, Tania, yo diría, ¿cuáles serían también las posibilidades? Vamos a ver cuáles son las posibilidades que podría tener un gobierno que dice que está en un endeudamiento muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Eso también le hemos escuchado al ministro, ¿no? Que realmente necesitamos achicar más al Estado, aunque no va a descuidar el sector social, pero dices, ¿cuáles serían las posibilidades tú como experta en economía? ¿Qué le podrías recomendar al gobierno? Y también un poco para que los ecuatorianos entendamos si las políticas que está tomando el gobierno de Lazo son las que deberían tomar o hay unas alternativas para una economía como la ecuatoriana. Definitivamente sí hay alternativas, pero no son por la vía neoliberal. Lastimosamente por esa vía no va. Creo que hay ya un largo historial, que sorprendentemente largo y variado, de que las políticas neoliberales, y más aún cuando han venido con estas fórmulas directas del Fondo Monetario Internacional, han resultado ser un franco fracaso para los países, ¿no? Está el caso de Argentina, con lo que pasó con el gobierno de Macri. Está el caso de los más de 36 años que vivió México en un gobierno neoliberal, ¿no es cierto? En gobiernos neoliberales que no le llevaron más que a un hundimiento económico, a degradar todos los logros que había tenido antes. Y bueno, si nos vamos, la lista es inmensa, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Colombia ahora mismo, que si bien los medios ya no le dan cabida a la movilización social y a la masacre que está pasando, sigue dándose. Es decir, en ningún caso la fórmula neoliberal ha sido realmente como ellos nos pintan el discurso. Una cosa es el discurso en donde se dice, ay, va a venir inversión extranjera directa, se va a generar empleo. Puede ser incluso que, como decía el otro día Andrés Manuel López Obrador, que lo escuchaba en una entrevista, decía, el discurso de la inversión extranjera directa que se nos da en los gobiernos neoliberales es, vienen las transnacionales, generan empleo, pero disminuyen más cantidades de puestos de empleo de calidad de los que generan. Exactamente eso va a pasar con el discurso que tenemos económico y por supuesto que hay alternativas. La alternativa es definitivamente no ir por los recortes en un momento en donde la economía ya está tan golpeada. Por favor, el Estado está para protegernos. Para eso nosotros tenemos un aporte que se llama impuestos, nosotros los ciudadanos de a pie, las empresas, en fin, quienes aportan para tener un Estado que pueda estar velando por nosotros, porque lo que ellos hacen no es gratis, estamos pagando por ese servicio. Y efectivamente ese servicio no está rindiendo el momento que ellos dicen que en vez de mejorar nuestras condiciones en el peor momento que tiene la humanidad y que ha tenido el Ecuador económicamente, al contrario, nos reducen, obviamente, los beneficios sociales, aumentan los precios de los combustibles y anuncian toda una política de privilegio para únicamente las cámaras de comercio a favor de que con la explotación tengan mayores rentabilidades. Por ahí no va el camino. Lo que se ve incluso en países que son de corte capitalista, pero que tienen estados de bienestar, como estamos hablando de Alemania o como estamos hablando de Australia o de, no sé, Finlandia, los Países Bajos, lo que se ve es que más bien los estados asumen en épocas de crisis una altísima protección, mejoran las condiciones de salud, porque se dan cuenta, la pandemia evidenció esto, que había que mejorar los sistemas de salud y estos países han hecho grandes inversiones. Solamente para dar un ejemplo, en frente a estas nuevas olas que se produjeron en Europa, las empresas cerraban, abrían, en fin, y claro, todas quejándose por el tema de qué vamos a hacer si cerramos y abrimos. Pero había una gran diferencia que no se dice generalmente en los otros medios, ¿no es cierto? Pero que sí los podemos decir en medios serios como estos y realmente imparciales. Y es que en Alemania la subvención para la microempresa era de $50,000, $50,000 bimensuales para que no despidan a nadie en la nómina y para que puedan sostener las operaciones básicas. Entonces, no es que ellos simplemente son más competitivos porque están en el primer mundo, es porque hay un Estado que ha generado políticas que dijo, está bien, ahorita es el momento en que tenemos que invertir en la gente, evitar que pierdan su empleo, evitar que pierdan su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo, e invirtió. Si eso no hacemos aquí, definitivamente no va a haber manera de recuperarnos, porque lo que estamos haciendo es como cuando, no sé, un hijo viene y dice, perdí mi empleo y simplemente lo que hago es decirle, entonces lárgate de la casa. O sea, algo así de esa manera nos está tratando el Estado, ¿no? Cuando al contrario, si viene un hijo y dice, perdí el empleo, lo que hace una familia responsable es decir, perfecto, te acogemos, te apoyamos, te ayudamos a salir adelante y de esto salimos juntos. Pero lastimosamente no veo en la política que se presenta nada de eso y las dimensiones se ven por todo lado, ¿no? Desde el gobierno anterior con la ley humanitaria que ahora sigue vigente, en donde hemos totalmente perdido, hemos hecho un retroceso en derechos laborales,
¿no es cierto? En el tema de minería, que se sigue avanzando por la explotación minera, sin control, sin ninguna responsabilidad con la gente que vive ahí, ni con el entorno, ni con la naturaleza, con esta vuelta obviamente al CIAD y a los arbitrajes internacionales que tanto obviamente son criticados y que nos van a poner en una situación terrible con el tema de privatizar el Banco Central y con la ola privatizadora que viene, nos están quitando patrimonio en vez de darnos cuando más lo necesitamos. La política es al revés, es el momento de darle condiciones a la gente, de generar empleo, de que el Estado se convierta de hecho incluso en un empleador, porque esa ha sido la forma en como muchos países han salido de la crisis, con estados benefactores que han sacado obviamente a muchos a flote con empleos que han servido y han sido para el bienestar de todos. Las vías son totalmente otras. Nosotros estamos yendo en contravía y eso es una preocupación muy seria porque apenas estamos iniciando y las señales son alarmantes. A mí me asusta mucho, sobre todo por el futuro que nos viene. Claro, Tani, más en un escenario regional donde las políticas que nos está proponiendo el gobierno de Lazo ya se vivieron. O sea, lo que tú Exacto. mencionabas, a ver, Colombia aplicó la misma receta que está intentando aplicar el gobierno de Lazo. Chile aplicó la misma receta, o sea, este achicamiento del Estado y este fortalecimiento de tú a las grandes firmas comerciales, esta apertura comercial, bueno, incluso, ¿no? Ya estamos escuchando que pues no, y tú, la salida de divisas que de alguna manera tenía un control importante, ahora se va a liberalizar. Dices, de verdad, con este escenario, donde la región pues ya ha sufrido embates, o sea, lo que estamos viviendo en Perú, ¿no es cierto?, con el triunfo del presidente Castillo, da una muestra que la región quiere otras respuestas, quiere otros caminos, pero de verdad no entendemos hacia dónde va el gobierno de Lazo. Y ante eso, quizás, Tania, sería importante también comentar, ¿tú cómo ves al sector productivo? Porque nosotros, digo, el conocimiento común, ¿no es cierto? Dice, pues sí, más inversión al sector productivo, que ayuden a los pequeños empresarios. Pero ¿cómo se hace eso, Tania? O sea, ¿cuáles serían esos mecanismos reales que el gobierno tendría que hacer? Por ejemplo, uno dice, a ver, que se abran más créditos. ¿Quiénes son los que tendrían que dar esos créditos? Obviamente es la banca privada, por un lado, ¿no es cierto? Habrá que ver cuál es la política de la banca pública, pero ahora parece ser incluso, ¿no es cierto?, que esa banca pública se está estrechando, ya se habla de que el Banco del Pacífico, ya se habla de que, no sé, otras entidades públicas no tienen mucho sentido en la economía, parece que las van a vender. Entonces diríamos, ¿cuáles son estas estrategias y cómo los ciudadanos también podríamos poner a discutir esas opciones? ¿Qué hacemos con la banca privada, ¿no es cierto?, donde tienes unos créditos prácticamente al consumo y unos créditos a la producción que creo que son los más altos de la región, si no exageramos, Tania. Ujú. A mí lo que me ha sorprendido de una manera muy ingrata, más bien, es cómo desde el gobierno anterior de Lenin hasta el actual, obviamente, se habla mucho de la banca, pero se ha dejado de hablar de las economías y de las finanzas populares. Y las finanzas populares siempre han sido un elemento fundamental para la reactivación del pequeño negocio, porque ya no están bajo la lógica lucrativa, usurera de los bancos, porque hay que decirlo, ¿no? Hace días veíamos el caso de Don Nasa y la gente, sobre todo los capitalinos elitistas estaban que, se burlaban de la gente que caía, pero pues, por Dios, Don Nasa es simplemente un Wall Street en chiquito, no sabemos obviamente lo que es Wall Street, una gran pirámide, sistema piramidal Ponzi. Y se ha dejado de hablar de las finanzas populares como algo que sí es un apoyo real para la reactivación de los pequeños productores, porque en cambio están ya no por esa misma lógica lucrativista, usurera, sino por la lógica cooperativa. Y efectivamente, desde el asocianismo y el cooperativismo es que podemos encontrar una salida real, tanto para los espacios rurales, donde realmente se gesta la verdadera producción, los que nos dan de comer a los de la ciudad, como para los espacios urbanos, para los negocios. Si tú te fijas, por ejemplo, Verónica y todos los que nos escuchan, este boom que hemos tenido, por ejemplo, en los barrios de la vuelta a la tienda de barrio con la gran frutería, le debemos mucho a la finanza popular, porque las pequeñas cooperativas han sido en gran parte las gestoras de que mucha gente pueda acceder a estos pequeños créditos y pueda montar los negocios, que fueron los que nos sostuvieron en plena pandemia, porque no podíamos ir al supermercado, y fueron los que evitaron ciertas contaminaciones masivas.
y que ahora nosotros estamos totalmente vinculados. Pero si todos estos negocios, si las finanzas populares se venden menos porque queremos darle toda la tajada a los grandes bancos, estamos perdidos. Entonces, yo creo que es hora de recuperar. Acuérdense ustedes que vivimos incluso momentos en donde nos reuníamos para hablar de las famosas cajas de ahorro y se llegaron a gestar dentro de los mismos círculos familiares. Yo viví esa experiencia porque había toda una política de fomentarlas, pero sin embargo luego todo se vino abajo, ya no existe fomento y otra vez es caer en manos de la tarjeta de crédito del banco que nunca jamás estará, el banco siempre gana, ¿no es cierto? Esa famosa frase la sabemos y eso significa que del otro lado posiblemente alguien tiene que perder o alguien tiene que sacrificar demasiado las ganancias. La banca está para la gran élite corporativa como tal y para incentivar el consumo que activa esa gran élite corporativa. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, por ese lado, no va a ser posible la reactivación económica. Estamos hablando de un discurso que está lleno de falacias. Y eso es riesgoso porque los medios convencionales, los grandes medios que se han aliado, usan eso, ahí hablan incluso de cierta tranquilidad, cuando en realidad la reactivación no se ve. Si tú te fijas, Verónica, y el público que nos escucha, tenemos todavía medio Quito en alquiler. ¿De qué reactivación económica estamos hablando? Los pequeños negocios no se pudieron sostener. El crédito es fundamental porque ese es el modo, el sistema en que vivimos, pero tiene que ser un crédito accesible, un crédito que permita, obviamente, además, el asociativismo, el que se presenten proyectos desde otras dimensiones y no bajo la lógica emprendedora individualista, que es a veces la que opera en los bancos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un momento en que todos nos reunimos a reactivar esas lógicas en las cuales gran parte de nosotros crecimos. Yo crecí acompañando a mis padres en la formación de las cooperativas de vivienda y efectivamente eso permitió que gran parte de nuestras familias tengan patrimonio. Entonces hay que retomar esas prácticas con las cuales realmente hicimos crecer o consolidamos una clase que de alguna manera nos sosteníamos mejor. No, no, y me haces recordar, porque es cierto, somos de una generación donde la misma palabra cooperativa era parte de la cotidianidad, ¿no? El tío, la mamá endeudados con alguna cooperativa para un pequeño crédito, ¿no? Eran las cooperativas las que ayudaban a sostener la economía popular. Pero quizás dentro de esa misma línea diríamos, bueno, no sé, esa falta de apoyo quizás al cooperativismo, que también lo ha hecho muy caro, Tania, ¿no? O sea, veamos lo que está pasando con las cooperativas, con un crédito hasta del 16%, donde los bancos te dan, bueno, te lo dan a menor interés, ¿no? ¿Cuál es el problema de las cooperativas? Porque dices, bueno, también hay una lógica quizás que no se ha trabajado del todo, ¿no? Entonces entran en crisis muchas de ellas y claro, por el temor a esta pérdida, yo me imagino que también el interés puede ser alto. No sé, digo, el cooperativismo está en crisis, como tú dices, ¿no? ¿Y qué Totalmente. tendríamos que hacerlo? El cooperativismo. Está en crisis por varios problemas, ¿no? Siempre cualquier crisis es multidimensional, ¿no? Y en este caso lo es. La crisis efectivamente del mismo sistema, ¿no? Es un sistema que empuja, te pone siempre en peores condiciones cuando eres pequeño, ¿no? Eso es el capitalismo. Si eres pequeño estarás en peores condiciones y nosotros al vivir en un capitalismo y un modelo neoliberal, pues vamos pagando las consecuencias de eso. Entonces los grandes se imponen, los grandes tienen economías de escala, los grandes son los que de alguna manera se llevan la mejor tajada y los pequeños siempre tendrán mayores costos operativos por todo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el problema de que, como tú y yo estamos recordando, sobre todo, y bueno, yo que soy mucho más mayor porque tú te ves extremadamente jovencita, Por ahí eh, vamos, Tanita, por ahí vamos. es, pero pues yo recuerdo que, como te digo, en las cooperativas de vivienda, pues era obligado que el domingo todas íbamos a la reunión y mis papás nos llevaban a mí y a mi hermana a las reuniones de las cooperativas y todo el mundo acordaba qué es lo que le tocaba, quién iba a gestionar la luz, quién iba a gestionar el agua, quién iba a hacer los bordillos, cuál era la comisión. Las cooperativas realmente vivían el cooperativismo porque involucraban a todos. Hoy, si tú te fijas, esa no es la lógica de las cooperativas. Se han creado incluso bajo una lógica de negocio. Y entonces, al perderse ese sentido, se vuelve efectivamente un negocio. Operativamente siempre tendrán costos más altos porque pues la lógica del precio del dinero es como todo. Si corro más riesgo, es más caro. Y dado que viven generalmente prestan el dinero a entornos más vulnerables, es evidente que tienen que recuperar esto.
pero también han ido perdiendo la esencia del cooperativismo, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que replantearnos. O sea, yo recuerdo el nivel de compromiso que se tenía antes. Cualquier miembro de la cooperativa iba a hablar, iba a decir que le parecía mal, qué es lo que hicieron bien, lo que sea, y a coordinar incluso la minga y a coordinar las 3 o 4 reuniones que tenías en la semana. Entonces la vivías como tuya mismo, ¿no? Sabías que eso era una ventaja para ti. Tomar esos sistemas asociativos cooperativos es lo que se ve no solo en América Latina tiene un gran historial en eso, pero son los grandes ejemplos de la India o de la China incluso para sacar a millones de la pobreza. Porque no nos olvidemos que, aparte de que sí, efectivamente, son países que están imbuidos en el sistema capitalista, también tienen otras lógicas y son extremadamente más cooperativas. Y esto es lo que ha ayudado más a que comunidades rurales no se destruyan, sino más bien surjan, ofrezcan. No sé, yo veía el otro día el caso de las grandes plantaciones de té en los campos rurales de la China y cómo trabajan bajo un sistema absolutamente cooperativo para que incluso el tema de cómo mejorar la vivienda de cada uno se ha pensado dentro de la cooperativa. Entonces ahí vienen algunas lógicas diferentes, pero si bien el sistema hace que las cooperativas tengan cada vez estos problemas graves, hay que tener en cuenta que corren mucho más riesgo, ¿no? Y por eso mismo es que necesitamos un Estado garante que nos ayude precisamente a eliminar esos riesgos, a dar más apoyo y sostenibilidad a estas redes cooperativas. Claro, Tania, incluso de esa manera, como bien ya lo mencionabas, ¿no? O sea, la pandemia lo que también puso a discusión son estos pequeños mercados que a veces son invisibles, que no los vemos porque las grandes cadenas, por ejemplo, comercializadoras de productos acaparan todo, ¿no? O sea, son prácticamente esos intermediarios que no dejan ver el trabajo del productor, pero la pandemia, sí, permitió que ese productor se haga modos y salga a la ciudad, ¿no? O sea, se vio una actividad interesante. Yo diría también ahí hay que reconocer el apoyo de algunos alcaldes que sí lograron, sí, yo diría construir o reconstruir en algún sentido, ¿no es cierto?, esas vías que permitió de alguna manera acortar a los intermediarios y posicionar también otras lógicas de acercarnos a nuestros productores porque están en crisis, Tania. Te digo, hace unos meses tuve la oportunidad de visitar algunos mercados en Tungurahua principalmente. Y claro, o sea, los productores te decían, mire, este costal de papas, ¿sí? Aquí no hay forma de venderlo a más de $5, ¿no? Costal de papas que fácilmente en la ciudad te cuesta más de $30, ¿sí? Pero no hay ningún mecanismo para que podamos apoyar a ese productor a que por lo menos saque el producto. Entonces, ¿qué nos decían estos productores? Para nosotros es más fácil, o sea, dejar incluso que se pudre el producto, porque es muy caro sacarlo. Entonces, mire, si quieren hacer algo por nosotros, es eso, precisamente eliminar esos intermediarios y que logremos que nuestro producto sea mejor pagado. Esos personajes que tanto ayudaron en la pandemia, ¿no? Y que hoy, pues lamentablemente, no tienen ni siquiera un crédito de tú que les permita ampliar de manera más digna su negocio. Y ahí yo veo una contradicción, ¿no? Porque mientras hemos visto que esta lógica de lo local se ha restablecido en la pandemia, el gobierno dice, no, pues nuestra lógica va a ser firmar los tratados de libre comercio. Cuando vimos el error que fue eso ya en los 80 y 90 para México, tú que has estudiado en México, viviste en México, o sea, por ejemplo, los campos mexicanos totalmente di tú, desérticos, ¿no? Porque imagínate el maíz, que es algo básico para la economía mexicana, más del 90%, ¿sí? Se importa de Estados Unidos. Digo, eso es lo que quieren para el Ecuador, un Ecuador que tiene, di tú, fácil tenemos un abastecimiento interno importante, pero ya se escucha estos tratados de libre comercio, donde es obvio que van a atacar al productor, ¿sí? O sea, te digo, para que nuestros amigos, amigas que nos escuchan, ¿cuál sería la lógica de estos tratados de libre comercio, Tania? ¿Y a qué afectaría directamente, no? Porque es necesario comentarlo. Pues sí, no es un problema menor. Y yo te digo que otra de las cosas que realmente a mí me han golpeado, porque en pandemia tú veías con envidia como en otros países sus estados le apoyaban y aquí aprovecharon para darnos con todo. Una de las cosas, aparte de la ley humanitaria, fue precisamente el autovuelo que tomaron los tratados de libre comercio sin ningún consenso, como una noticia disimulada y con el tradicional discurso
de que va a ser lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, al punto que me ha resultado, y no sé si tú has vivido esta experiencia, que cuando tú dices, por favor, que no nos pase, la gente se altera y dice, ay, es que no sabes, no sabes todos los beneficios que dice el medio de comunicación que nos va a dar, ¿no? Entonces, es una cosa absolutamente tenaz. Te decía, porque justamente tú ahora que hablabas de los productores y que uno sentía tanta pena, fíjate que yo también estuve en el mercado de Otavalo y me decía, señor, tengo que vender a $1 el quintal de ají, a $1 todo el quintal. Es que no lo podías creer. Es No. que es una infamia. O sea, decía, nadie me va a pagar más de $1 aquí. $1 un quintal, ¿no? Entonces, los niveles de ganancia que tiene el intermediario, que tienen las grandes cadenas, es exorbitante. O sea, no tiene perdón, porque quiere decir que es un lucro obsceno, porque lo está haciendo a costa de la pérdida y del sufrimiento de alguien más. Pero aparte de eso, pues ha venido con fuerza también el discurso de que hay que hacer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya tenemos uno en vigencia con Europa que tiene estragos muy fuertes para un sinnúmero de sectores. En mi caso, particularmente, que he trabajado con las organizaciones sociales y en los temas de investigación en la universidad, trabajamos el tema de la leche y las consecuencias son nefastas para los pequeños productores lácteos, absolutamente nefastas. Y claro, son consecuencias que se van repartiendo por todos los países que han firmado este Tratado de Libre Comercio, que son Colombia, Perú, nosotros, en fin, que ahora tenemos todos estos excedentes de leche en polvo de pésima calidad, subsidiada, ¿no es cierto? Porque claro, en Europa no es que es una maravilla de genialidad de neuronas la que les permite tener alta competitividad y productividad, es que reciben los mayores subsidios que tiene el mundo en cuanto a producción ganadera y agrícola. Y justo me acordaba de esto, ¿por qué? Porque en la pandemia, por uno, no sé, por estas aplicaciones para entregar productos, se empezaron a vender de forma exorbitantemente presentes un montón de verduras que decían congeladas, cuyo origen era Grecia, España. Así que si uno ve todas esas verduras congeladas que hay en un supermercado, ninguna de esas son ecuatorianas. Y es una cosa impresionante. Por Dios, nosotros tenemos alberjas, tenemos frijol, tenemos lentejas. ¿Por qué se tienen que vender congeladas aquí en el Ecuador? Y por qué ellas sí tienen presencia en las cadenas comerciales, mientras nuestros pequeños productores para entrar en una cadena comercial sería una cosa imposible. Entonces el camino por ahí no va. El Tratado de Libre Comercio, esto es una muestra como un Tratado de Libre Comercio, o el Tratado de Libre Comercio sí le estamos dando de comer al agricultor, ni siquiera al agricultor, sino a la gran empresa transnacional europea, porque ni siquiera es del agricultor, eso Y quiere quedar transgénica, Tania, y transgénica. transgénica, exacto, de la peor calidad, y estamos dejando a un lado y haciendo que se muera de hambre nuestro pequeño productor. Eso es un tratado de libre comercio. Entonces, cuando vamos analizando estos detalles, vamos viendo. Y ahora, el de Estados Unidos es preocupante, pero sobre todo los tratados de libre comercio en general son un problema para países, para todos los países, pero en general para el nuestro, en el sentido de que, primero, generan una especie de legislación supranacional, con la cual nadie puede decirles que no hagan ciertas cosas. Al contrario, esta protección supranacional les beneficia a ellos. Cuidado, nosotros nos vayamos en contra y les digamos que no pueden invertir o que respeten los derechos laborales o las leyes laborales locales. Cuidado, porque eso sí sería una demanda. Y tenemos que tomar en cuenta que ya las empresas transnacionales en América Latina tienen más de 1000 demandas hechas a países y el Ecuador no se queda atrás en esa cantidad de demandas. Tiene como 36 demandas muy importantes, muy costosas, que se han hecho en pos de estos acuerdos, ¿no es cierto?, que tenemos. Con el Tratado de Libre Comercio, las cosas se nos ponen peor, porque son como imposiciones que no tienen ni Dios ni ley. Ahí quien manda es la transnacional que quiere imponerse. Y si por A o B ponemos algún obstáculo porque consideramos que se está vulnerando algo, pues nos viene la demanda. Y a eso tendríamos que acogernos, ¿no es cierto? El problema también es que es una lucha entre desiguales, no es una competencia. La gran falacia de la competencia es que la libre competencia no existe. La misma palabra te dice que competir tiene que ganar el más fuerte a toda costa. O sea, nunca existe, la gran falacia de los liberales siempre será el discurso de la competencia. Entonces, libre mercado y libre competencia es totalmente una mentira, porque la competencia es ganará el más fuerte y siempre tiende al monopolio. Entonces, acabaremos dominados por grandes empresas,
transnacionales, norteamericanas o europeas, que serán las grandes abastecedoras de los productos, haciendo morir a nuestros pequeños productores y pequeños campesinos, ¿sí? Incluso a ciertas medianas empresas entran en riesgo. En el sector lácteo yo me entrevisté con algunos medianos y decían, vaya que la cosa se está poniendo seria. ¿Sí? Porque cada vez también a nosotros nos pagan menos. Y yo tengo al menos 30 empleados y ya les voy a ir diciendo gracias. Hasta la mediana empresa se ven problemas. Entonces, es simplemente firmar un tratado para beneficiar a un puñado de esta élite transnacional. Es gravísimo. Y por lo tanto, yo creo que los ciudadanos... Totalmente, Tania. O sea, tenemos esta élite transnacional, estos grupos, estas grandes corporaciones, ¿no? Que ya estamos viendo, el sector lácteo en el Ecuador está ya sufriendo embates con el Tratado de Libre Comercio con Europa. O sea, eso habrá que ver. Es uno de los sectores más perjudicados. Pero digo, localmente, ¿cuáles son los beneficios? ¿Quiénes están ganando? ¿Por qué no le ponemos nombre y apellido, Tania? ¿Cuáles son las cadenas comerciales o aquellos interesados a que estas firmas entren? ¿Sí? Porque seguramente, pues aquí también tenemos grandes interesados, ¿sí? O que están pactando con estas transnacionales o que son comercios pues que viven eso, ¿no? O sea, viven precisamente de la importación y que no les importa lo que pase con la economía local. Ese es un serio problema para el Ecuador. Yo no De eso, no sé, Tania. Sería importante decirlo, ¿no? por supuesto. Y como tú dices, sí, creo que no hay que limitarse con nombres y apellidos porque es importante. Vamos viendo. El tema del Ecuador como tal es que es un país en donde suele, a ver, como en todo el mundo, como dice William Robinson, ¿no? En su estudio del capitalismo global, él dice, esta élite capitalista, ¿no es cierto? ¿Cómo le llama? Este estrato socioeconómico de la transnacional capitalista siempre tiene un gran aliado y es la élite del propio Estado-país, ¿no es cierto? Que son los primeros que ven. Por eso él dice, por ejemplo, esta transnacionalización, por decir algo, del capital mexicano. Nosotros ahorita estamos llenos de transnacionales mexicanas también aquí en el Ecuador. Se ha dado por la fusión de los grandes capitales mexicanos con las grandes transnacionales norteamericanas o europeas, que ahora se van tomando como todos los espacios también en América Latina. Entonces siempre encuentran como aliados a las élites locales, que son los que saben cómo mezclar su capital con ellos, ¿no es cierto? Pero por lo tanto no están. Y algo que deja claro William Robinson es tengan en cuenta que esta gran red capitalista transnacional tiene como misión solo luchar por sus propios accionistas, jamás por el bien común. Arrasarán con todo derecho, con la propia vida, con la naturaleza, con todo, arrasarán con todo. Entonces, sí, con nombres y apellidos, claro que hay ganadores. Por ejemplo, ¿a quién le interesa tanto que se libere la importación o que vengan grandes toneladas de leche en polvo? Pues a las empresas lácteas, empezando por Nestlé, ¿no es cierto? Que tienes ahí una empresa suiza que si bien no es parte de la Unión Europea, es parte del otro tratado que se firmó también con el resto de países de Europa, donde nadie habló de eso, simplemente me parece que fue una noticia de 10 segundos por ahí, un pequeño artículo en el diario El Comercio, nadie nos ha explicado por qué se hizo, en función de qué, pero claro, ellos son los grandes beneficiarios. ¿Por qué? Porque en función de eso ya no tienen que comprar el pequeño productor y un litro de leche en polvo cuesta entre 8 y 10 centavos. O sea, imposible competir con eso y para ellos eso es rentabilidad pura, ¿no? Y lo mismo pasaría con las otras, ¿no es cierto? Si tú ves las otras, Rey Van Pag, Rey Leche, en fin, es exactamente la misma historia. Ellos son los grandes ganadores de estos tratados y por eso lo empujan. Por eso es que ellos van a las grandes reuniones, en las comisiones de negociación, ellos son los primeros en estar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las cadenas de venta. Las cadenas como el Supermaxi, ¿no es cierto? Como Santa María, como aquí eso es oligopolio puro, ¿no es cierto? Son 4 o 5 las que dominan todo el mercado. Son absolutamente rentistas. Y el problema aquí, como leía yo algún rato, tú, por ejemplo, puedes encontrar la élite criolla de Brasil, pero sabes que la mayoría es productor. El problema es que en Ecuador la mayoría es solo rentista, es decir, solo quiere comprar y vender. Pero y eso Entonces, hay que decirlo, Tania, ¿no? Porque asumimos que, no, pues el empresariado ecuatoriano, o sea, de verdad, las grandes firmas en el Ecuador que están ganando dinero, como tú bien dices, es de la renta, no están produciendo, no ¿sí? E produce. incluso, no sé, quizás esto nos dé para otro programa, ¿no? Quizás hasta eso es la lucha de algunos, bueno, oligarquías de nuestro país, ¿no? Que también ves ahí a los financieros, ¿no es cierto?
que no congenian también con un sector productivo que se siente avasallado, ¿sí? Por una imposición donde no les da espacio de crecer. Y yo creo que esa discusión todavía está pendiente, o sea, no está claro, porque no es que hay una élite ecuatoriana, hay grupos económicos que de verdad no han tenido las posibilidades que otros países incluso de la región han tenido, o sea, veamos el mismo caso colombiano, con todos los problemas que Colombia puede tener, pero que ha generado por lo menos algún sector industrial, ¿sí? Por su Que ha logrado tener mercados internos. Eso, ni siquiera eso, Tania, hemos logrado en el Ecuador. O sea, digo, seguimos siendo una economía bananera, seguimos viviendo de la renta del petróleo, seguimos viviendo de la renta de productos básicos, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto? Pues, digo, decirlo, ¿no? O sea, este cambio de matriz productiva que se hablaba, ¿verdad? Parece que no ha ocurrido y que es necesario posicionarlo, ¿no es cierto?, como una de las salidas, porque sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero también sabemos que el sector que podría hacerlo o no quiere hacerlo en este momento, no tiene las posibilidades, no tiene los créditos o simplemente la política del gobierno es otra. Pero hay que poner a discutir, ¿no? Porque yo creo que esos sectores económicos que están en Cuenca, que están en Guayaquil, que sin duda estarán en algunas provincias también aquí de la, pues no sé, aquí mismo en Pichincha, pero no se ven como articulados a este, di tú, gran capital, ¿no? O sea, siguen estancados. No sé, tú como experta quizás nos podrás ampliar eso, ¿no? O sea, estos sectores económicos, o sea, hay industria en el Ecuador y esa industria se siente golpeada, ya no hay salida para ellos. Pues yo creo que en este momento la industria más que nunca debe estar absolutamente golpeada. De hecho, no debe estar, sino que está golpeada. Y con la política actual, lo menos que se hace es potencializar una, no sé, una rama industrial sostenida. Es decir, eso no se ve por ninguna parte en el proyecto económico que se tiene ahorita. Y yo sí quiero decir que hay una cosa, esta costumbre, digamos, esta tradición rentista que tienen los empresarios, lo que ha hecho es rápidamente que en cuanto tengan la oportunidad, venden la empresa a la transnacional. Por decirte, no sé, si uno ve, por ejemplo, en la rama de seguros, si tú comparas hace 20 años de quiénes eran las aseguradoras, todas eran locales. Ahora la mayoría le pertenece a grupos internacionales, ¿sí? Es decir, están tan acostumbrados a la renta que van vendiendo y obviamente con eso, y de hecho por eso nuestra élite ni siquiera vive aquí, ¿no es cierto? Están felices en Miami, no sé, Claro, 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 claro. Paranoa, ni siquiera conocen, ¿no es cierto? El país bien, desde Miami te mandan uno que otro TikTok diciendo que aman al Ecuador, pero en realidad no tienen idea, porque a medida que ellos van creciendo con el dinero, se mueven en las élites más bien de la compra y venta de empresas, llegan más bien a los negocios de estilo financiero, pero en realidad no han gestado aquí absolutamente nada en cuanto a generar redes productivas, cadenas productivas sostenidas. Son contados con los dedos de las manos los que han hecho eso y más bien son los que les cuesta porque la política no apoya. Claro. Entonces no apoya. En ese sentido, yo veo que el momento es absolutamente crítico, porque como tal, América Latina, yo digo, yo aplaudo, por ejemplo, lo que pasa ahora en Chile, me ha puesto absolutamente tan feliz. Aplaudo la movilidad que aunque está costando una masacre a Colombia, espero que tenga un resultado parecido al de Chile, que llegue al punto donde están de replantearse, pero creo que América Latina tiene que empezar a actuar como un bloque más consolidado. Porque lo que sí es cierto es que para que funcione una cadena productiva necesita tener aliados, ¿sí? Y aliados que sean nuestros otros países, ¿no es cierto? De modo que funcionemos en el tema de exportaciones, importaciones y de compras entre nosotros mismos. Nosotros sí podemos tener este tipo de economías autosustentables. Se nos quiere siempre meter con el discurso de la globalización, que eso no va a ser, no se va a lograr. Y por supuesto, hay un montón de dimensiones de las que tenemos que estar obviamente abiertos al mundo, no nos podemos quedar sin tecnología, ¿no? Lo que ustedes quieran. Sin embargo, hay un montón de cosas en las que sí tenemos que defender, por ejemplo, nuestra soberanía alimentaria. En eso tenemos que realmente hacer una lucha, porque a medida que dejamos, vamos a llegar a como al tema de lo que le pasa ahora a Argentina, ¿no es cierto? Tener extensos campos, pero sembrados netamente de soya transgénica, para poder obviamente hacer alimentos industriales que no les aporta nada
absolutamente nada. Cuando nosotros tenemos todo para crear una gastronomía auténtica, pura, soberana, ¿no es cierto? Entonces, si no se hacen estas discusiones, si esto no queda en el plan de desarrollo planteado, sí vamos a estar en serios problemas, ¿sí? Y yo espero que la región vaya en contracamino incluso a nosotros, como para demostrarnos que son alternativas que sí existen, ¿sí? La misma lucha, ahora tú que hablabas por los tratados de libre comercio, toda esta lucha que está habiendo ya por los tratados vinculantes, y que es un tema que ya se discutió incluso en el G7, ya hay una muestra de que no se resiste más, que las desigualdades han llegado a un tal punto que no se resiste más, y que estas fórmulas de libre mercado no están funcionando, no han funcionado nunca. Siempre le han beneficiado unos pocos. Los ganadores han sido un puñado de multimillonarios que ya no saben qué hacer con su dinero a costa de la pobreza de los demás. Entonces creo que sí podemos pensar, pero para mí, para Tania, el momento es muy complicado, porque mientras tengamos un gobierno que tiene atados a los medios de comunicación a su favor, a las cámaras, que están obviamente, son como tú dijiste, estos grupos, diferentes élites, ¿no es cierto?, criollas, que siempre están defendiendo sus rentas, su posición privilegiada, porque sí, son los que primero han criticado que se ha dado cantidad de empleo en el Estado, pero que son los que viven de las políticas que genera el Estado para que puedan evadir los impuestos, para no pagar bien a sus empleados, para quedarse básicamente con desregularización total laboral. Ellos mismos están con mucha presión para que se desregularice todo y para seguir bajo un Estado rentista. Mientras tengamos esa lógica, va a ser muy difícil. Con un gobierno como el que estamos, si no tenemos un frente de resistencia que muestre el otro lado y quiénes somos los grandes perdedores, la cuestión se pone difícil. Por lo tanto, nos toca hacer, este es un medio, por ejemplo, esta invitación es un medio de resistencia y lo podemos hacer desde muchas dimensiones, desde el mismo esquema del consumo. Lo que ha pasado actualmente en los medios me ha gustado mucho, ¿no? Esta polémica con el ataque brutal y racista que tuvo Leonidas Diza, y la reacción de la gente es muy plausible, porque realmente no lo toleró. Y así es como tenemos que estar también en temas económicos. No tenemos por qué tolerar que se privatice nuestro patrimonio, no tenemos por qué tolerar que se privatice el Banco Central, porque las consecuencias serán nefastas. Y además nos muestran la lucha, ¿no es cierto? Como tú dices, hay una lucha entre Costa Sierra, el productor, que los importadores a toda costa, quisieran dejar la dolarización. Y es evidente que esa lucha sigue permanente ahí, porque les dará todavía, en los exportadores, digo yo, a toda costa querrán dejar la dolarización, porque Exacto. sabemos que los exportadores tienen gran cantidad de sus rentas por el tema del tipo de cambio, ¿no es cierto? Que es algo que no se da en la economía como la nuestra. Entonces, vemos que toda esa lucha que se da arriba y nosotros somos los grandes perjudicados. No nos podemos quedar callados. No es el momento y yo creo que sí hay que activarnos para decir más de estas cosas, para sobre todo hablar con los jóvenes que a veces entienden muy poco de estos temas y también con las familias, porque obviamente lo político acaba siendo personal. Totalmente, ¿no? Así es, ¿no? Lo privado también es político y también Así. tenemos que posicionarlo ahí, ¿no? No es que la crisis económica que hoy vive mi familia, pues sí, la vivimos nosotros y porque somos unos perdedores fracasados, ¿no? Hay toda una estructura que hace que no solo yo, también mi vecino, también mi primo, también el tío, la tía, no vivamos en condiciones de precariedad y que cada vez se vuelve, se siente la precariedad de la vida, ¿no? O sea, antes quizás te lograbas comprar un par de zapatos, ahora, pues sabes qué, es imposible, ¿no? Las personas que tenían a alguien que ayudaba en el hogar, ¿no? Las señoras trabajadoras de las casas ahora, hemos visto en los datos, o sea, como ya no las pueden pagar, pues hay una cantidad de personas que han dejado de percibir también esa entrada. Entonces, este achicamiento de la economía, Tania, como tú lo dices, hay que explicarle a la ciudadanía que no es gratuito, ¿no? Incluso digo, estos neoliberales pues ya ni siquiera se acuerdan bien qué era lo que exponían los grandes padres del liberalismo, ¿no? Yo lo leía, a Adam Smith lo presentan, ¿no? Como el hombre de la mano invisible del mercado, pero incluso él, ¿sí? Señalaba, ninguna sociedad, como decía, puede ser feliz o puede prosperar si la gran mayoría de sus habitantes son pobres, ¿sí? Si la gran mayoría de sus habitantes no tienen oportunidades, incluso ellos, ¿no? Los padres del liberalismo. Y digo, no entender, ¿no es cierto?, que esta
esta imposibilidad que tienen, ya deja tú los pobres, la misma clase media de sentirse ahorcados, de no poder sentir que pueden mejorar su vida cotidiana, pues va simplemente a generar una convulsión social y no es tampoco difícil prever los escenarios, ¿no? Yo creo que el presidente Lazo debe estar muy atento y él ofreció temas también muy puntuales en su campaña. Y esta política, como tú bien señalas, Tania, pues no está favoreciendo ni el sector productivo, sí, ni a la pequeña empresa. Y lamentablemente los despidos, si seguimos en esa lógica, va a seguir, como tú ya también lo indicabas, ¿no? Entonces, bueno, ante eso yo digo, pues me sumo a tu llamado ciudadano. Creo que es urgente que los ciudadanos hagamos de esta información nuestra, ¿sí? Y que también enfrentemos con nuestra realidad por un lado, pero también con propuestas, ¿sí? Y ahí les cuento, ¿no? O sea, también aquí en varios lugares de Quito es interesante cómo se han organizado los barrios para hacer estas tiendas populares, estos mercaditos. Yo no sé si tú te acuerdas, Tania, pero en nuestra época era más común la lógica de las ferias libres. Por supuesto. Ahora ya no hay ferias libres, o sea, todo lo acopado, el comisariato, el supermaxi, o sea, entonces hay esta lógica también donde lo popular se ha perdido, Tania, ¿sí? Y como ciudadanos creo que también necesitamos organizarnos, ¿sí? No sé, aquí mismo, por ejemplo, tenemos muy cerca, ¿no? Gente de Cocotoc, de Llano Chico, que han logrado venir al centro de la ciudad con sus productos, organizando a la gente del barrio, ¿sí? Y decir, bueno, aquí está nuestra oferta. Productos mucho más baratos, Tania, orgánicos, sin pesticidas. Y dices, oye, es importante, o sea, se ve esa iniciativa de la gente y quizás puede ser muy poquito, pero poder presionar también desde ese sector, ¿no? En Brasil se hizo, tú mencionabas, incluso en Brasil se organizaron cooperativas tan exitosas que el mismo Estado tuvo que mandar a cerrarlas porque era tan exitoso el sistema de intercambio que se logró en grandes ciudades del Brasil que incluso llegaron a atentar contra el poderío de los bancos. Pues yo digo, no es difícil posicionarnos, ¿no? Y creo que hoy la realidad amerita, Tania. No podemos más. Yo creo que no solo los industriales, la gente ya no puede más y necesitamos ver esas salidas. No sé, Tania, ¿tú ahí qué opinas? Quizás también ahí para ir cerrando un poquito nuestro programa del día de hoy. A ver, sí, dos cosas, ¿no? Tú decías, yo también, pues me acordaba, la feria libre, el mercado era parte de nuestra cotidianidad. También la propia producción, ¿no es cierto? Éramos autoproductores de un montón de cosas. No sé, mi abuelita me hacía el vestido, bueno, Así es, así yo, es. ¿no? Es decir, no necesitábamos estar comprando todo. Gran parte de las cosas, o salías del patio y estaba el cedrón, la manzanilla, y con eso ya tenías, ¿no? Entonces, pero eso se ha ido perdiendo efectivamente a medida que ha avanzado el modelo. Entonces, el modelo coopta absolutamente todo, todo lo mete en la lógica del mercado y obviamente nos ha puesto bajo otra dimensión. Al punto que llega también a colonizar el consumo, ¿no es cierto? Es decir, nos coloniza el tema de cuáles son nuestros gustos, la gente no puede vivir sin Coca-Cola, en fin, estamos colonizados en incluso el tema de qué es lo que nos agrada, ¿no? Enrique Dussel decía, el bebé ya no dice tengo sed, dice quiero coca. Entonces, él decía, es la máxima expresión de cómo está colonizado por parte de las grandes marcas. Pero eso es una lucha. Y yo te puedo decir que quizás algo que en medio de todo el dolor que ha dejado la pandemia, algo es que sí la gente empezó a visibilizar esas cosas. Es decir, las desigualdades se hicieron más chocantes. Quizás Sí, antes no molestaban, pero con la pandemia la desigualdad se hizo chocante. Fíjate en la crítica que hubo hacia los futbolistas y las cantidades exorbitantes que ganaban. Es una crítica que solo surgió con la pandemia. Y ujú, creo que ese momento hay que aprovecharlo, porque precisamente quienes han sufrido, yo soy profesora y obviamente he visto de cerca con mis alumnos quienes han salido sus familias altamente perjudicadas, quedarse sin empleo, en fin, han tenido antes negocios prósperos o que les permitía tener una calidad de vida, pagarse una misma educación universitaria privada y que luego se quedaron sin nada, ¿no? Y es ahí cuando los jóvenes abrieron los ojos, ¿no? Y dijeron, a ver, esto no está bien, porque hay, y ellos les daba ira, decía, por Dios, el Supermaxi ya cuánto gana, ¿qué más quiere? O sea, ujú. y eso los jóvenes, ese sentir de los jóvenes,
tenemos que aprovecharlo, porque esta crisis no se nos puede ir de las manos y no es una gran lección para cambiar. Eso creo que es lo que tenemos que aprender. Si se nos va así nomás, pues somos unos grandes fracasados como humanidad, porque estas lecciones que nos deja para los jóvenes es importante. Es decir, el sistema es tan desigual que los ricos se hicieron más ricos en plena pandemia, o vayamos a ver la gran fortuna como nunca antes se vio en la historia, que tiene Jeff Bezos de Amazon, ¿no es De cierto? Amazon, claro. Por Dios, o sea, O el dueño ya de Walmart, ¿no? O sea, el de Walmart, el de el dueño de Amazon. Walmart dicen que gana, no sé, 1000 veces más, o sea, 1000 veces más que el trabajador básico de Walmart, o sea, en la misma cadena. O sea, dices, no puede ser. Y esta sensación de hartazgo creo que es mundial. Y es por eso que, bueno, veamos lo que pasa en Estados Unidos. O sea, no vemos a un Biden totalmente, no, más abierto, ¿no es cierto?, al tema de, bueno, vamos a ayudar aquí a la clase media golpeada, al sector más empobrecido. No es de gana. O sea, hay una convulsión social que se ha hecho notar y creo que, como tú bien mencionas, la pandemia lo ha puesto más a flor de piel, ¿no? Sin duda, Tania, comparto contigo. Y bueno, esperemos que también los ecuatorianos no nos quedemos callados. Yo creo que más que quedarnos callados, la misma necesidad tendrá que ver nuevas opciones y el gobierno del señor Lazo tendrá que entender que la mayoría de ecuatorianos, ¿sí? Y no basta más que ver a la misma asamblea, pues optó por una opción de cambio. No Así, queríamos las mismas políticas de Lenín Moreno. El señor Lazo debería entender eso. O sea, esperábamos algo diferente, pero parece ser que viene la misma línea de Moreno y creo que eso le va a costar muy caro, Tania. No que no quisiéramos ser malas agüeras, ¿no? Para el señor Lazo, pero lamentablemente estamos viendo que sus políticas no están ayudando principalmente a reactivar la economía, que es lo que más necesitamos. ¿Sí? Tania, así. yo te agradezco mucho. Un mensaje final para nuestras amigas, amigos. Esperamos tenerte próximamente, de verdad. Increíble todo el conocimiento que tienes y que compartas con estos medios independientes. No, Vero, gracias. Para mí una felicitación enorme. Estos espacios son extremadamente valiosos en un medio de tanta basura, digamos, en un entorno de tanta basura mediática, bueno, y lo que hemos vivido estos días, que también sea ya una advertencia para el gobierno que no estamos para tolerar tanta ofensa, tanto odio. Los medios no están para eso, están para educar, para formar, para ser un apoyo para la ciudadanía, para ser voz. Por eso yo lo agradezco, porque son unos espacios de resistencia impresionantes, son los que a uno le vuelven a dar esperanza, que realmente no solo te suben el ánimo, sino que te dejan ver que sí puede haber un futuro, porque se ve gente joven como tú, que está precisamente al frente de esto y uno dice, bueno, sí, sí hay esperanza y hay mucha. Entonces, pues yo nada más súper agradecida por esta invitación, siempre a las órdenes, les deseo todos los éxitos y pues sí, que la crisis sea una oportunidad. No quiero caer en el discurso trillado que de las crisis sale lo mejor. Generalmente hay mucho sufrimiento en la crisis, pero sí quisiera que sea una oportunidad para entre todos repensar qué es lo que nos espera y qué es lo que tenemos y que debemos exigir, porque también estamos en ese derecho de exigir. Así es, así es. No, pues te agradezco muchísimo, Tania. Un saludo a todas las amigas, amigos que se han conectado aquí en el Ecuador Today. Un saludo a tus alumnos, alumnas que seguro nos están viendo, pero también los alumnos de uno, ¿no? Que nos sigan. Tania, y esta es tu casa, así que te esperamos próximamente. Sería interesante evaluar, veamos los 100 días del gobierno. Vamos, no le vamos a desear mal al señor presidente porque lo que ellos decidan, de verdad que van a ser decisiones para nuestro país. Así que, de verdad, mucha iluminación al gobierno y al presidente. Que Un así sea. abrazo, Tania. ¿Sí? Muchas gracias y estamos en comunicación. Gracias, amigos, amigas. Nos vemos mañana en otra entrevista aquí en Otra Mirada.